Muy buenos días todavía, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo ves al presidente? Tengan para que aprendan, por eso lo odian, cabrón. Es que es una maravilla, Vicente, ver a estas alturas de la presidencia de López Obrador que se están consolidando las cosas que él prometió. No hay cosa peor para la derecha que se cumpla lo que se prometió. Y mientras dentro de estos parámetros estamos viendo que teníamos una camisa de fuerza llamada extrema derecha mexicana, te quitan la camisa de fuerza, esta camisa de fuerza que nos proveyeron los neoliberales que querían privatizar hasta la risa, pues obviamente se muestra lo que habla del ahorro de más de 1.400.000 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? En cuestiones de corrupción. O sea, y apenas vamos empezando, apenas van 3 años, lo mismo decía el presidente, tenemos que hacerlo de 12 años en 6, porque me tengo que retirar a mi rancho. A mí me parece maravillosa esta parte, ¿no? En la que estamos entendiendo que estamos en una transformación. Lo que decía las gasolinas, por ejemplo, hay que recordarle al público de Sin Censura que estamos importando el 75% de las gasolinas. No hay país productor de petróleo en el mundo que importe el 75% de las gasolinas. Estados Unidos tiene 134 refinerías. Es más, sí deberíamos de ser como Venezuela, pero en las refinerías. Venezuela tiene más de 20 refinerías y tiene 30 millones de habitantes. Nosotros tenemos 130 millones de habitantes y tenemos 6 refinerías y ni una de ellas trabajando al 100%. Para que te des una idea, pues, de que las cosas van cambiando y van cambiando para bien. ¿A quién beneficiaba ese 75% de importación de gasolinas? A la misma basura de siempre, que tenían al país, al presupuesto como su usufructo. Éramos sus tontos útiles, éramos rehenes de las compañías de gas, éramos rehenes de todo el mundo. Ahora ya no, y eso los tiene, pues imagino que también aparte de la vitacilina, es importante, yo creo que se van a disparar desde este día las acciones de Pepto-Bismol, mi querido Vicente. Y aparte de esa frase, como ya lo presentaba también aquí en este análisis especial del informe de gobierno, otra de las frases que quedarán: hemos parado en seco la farsa neoliberal. Ahí fue un gancho al hígado del presidente, mi querido Ramiro Padilla Tondo, una farsa neoliberal que desde nuestras trincheras hemos buscado desmenuzar para nuestras audiencias poco a poco en lo que va de este gobierno de la 4T. Por supuesto, ha sido un tema recurrente en mis participaciones contigo, el asunto de la crisis neoliberal, el asunto de preguntarnos por qué un sistema que nació en Estados Unidos, que ni siquiera sirve para Estados Unidos, que va a hacer que Estados Unidos haya entrado, que hizo que Estados Unidos entrara en el más profundo declive de su historia, gracias a las políticas neoliberales. Si no funciona en la cuna de Estados Unidos, en la cuna del neoliberalismo que era Inglaterra, que tuvieron que, incluso ellos mismos dijeron, o sea, por ejemplo, los ingleses, con toda esta farsa neoliberal, no pudieron privatizar la salud pública, el sistema de salud pública en Inglaterra, porque entonces sí, se incendia toda Inglaterra. En el caso de Estados Unidos, privatizaron todo. Acuérdate del cuate aquel de los primeros pacientes recuperados del coronavirus, que salió con una cuenta de más de $1 millón. Esa es la farsa neoliberal. La farsa neoliberal es que tus afores rindan frutos nada más para compañías privadas. La farsa neoliberal es Chile. Fue el primer experimento a gran escala. Ahora, como dice el presidente López Obrador, se acabó su farsa neoliberal. ¿Por qué? Porque es un sistema que no es ideal para los mexicanos. Nosotros tenemos que encontrar un sistema económico, él lo ha encontrado la clave de un sistema económico que provea desarrollo para todos, y no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Entonces, desmontarlo es una maravilla. O sea, estamos viendo, no sé, a los que sean familiares con el Señor de los Anillos, estamos viendo la caída de Mordor. Sauron es el neoliberalismo, o sea, se acabó. Entonces, esa parte de entender que neoliberalismo significa pobreza para la mayoría de la gente, pobreza para las clases medias, no solo en México, Estados Unidos. En Estados Unidos, un obrero de los 70s le alcanzaba para pagar su casa, para pagar la universidad de sus hijos y para que su esposa se quedara en casa a criarlos. Ahora en Estados Unidos, esta tragedia es que tienes que trabajar 2 trabajos, tu esposa tiene que trabajar 2 trabajos, el precio de la casa, gracias a las políticas neoliberales, se ha ido por las nubes. Recuerden que en la crisis de 2008 hubo una multa para 2 bancos por $8.500 millones, porque estaban ejecutando las hipotecas antes de tiempo y le estaban quitando su patrimonio a las casas, dejaron millones de familias en la calle. Eso es el neoliberalismo. ¿Qué pasó con Salinas de Gortari y Zedillo? Hicieron pedazos de la economía. Esos doctores de Harvard, doctores en economía, que podrán ser muy estudiados, pero que a la hora de manejar una economía son unos imbéciles.
ese tipo de cosas del neoliberalismo que hemos estado viviendo y que hoy lo vemos con el tercer informe de gobierno, que están totalmente despedazados. Ahora con el gas bienestar y lo que te decía anoche, capitalismo duro y puro de competencia, a mí me parece una maravilla. Todo lo que citó el presidente en el informe me parece de lo más acertado, y es esta etapa, Vicente, es esta etapa que nosotros tenemos que desarrollar. Tenemos que explicar qué es lo que está haciendo el gobierno con pelos y señales. Al presidente no le alcanza solo para explicar lo que está haciendo el gobierno, y todos los canales de YouTube tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para explicar qué es lo que está haciendo el gobierno con pelos y señales, mi querido Vicente. Y fíjate que ya salieron los opositores como Clemente Castañeda, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, a buscar pegarle hasta con el tubo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice: al presidente de la República se le olvidó informar que también tiene un récord histórico en militarización, récord histórico en feminicidios, récord histórico en adjudicaciones directas y contratos opacos, récord histórico en pobreza y récord histórico en impunidad. Pues con mucho respeto para Clemente Castañeda, ¿en qué México vivía antes del 2018? En el tema de los feminicidios, yo sí considero, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que antes no se tipificaba o no se clasificaba o se contabilizaba como hoy se hace. Sobre el récord histórico en pobreza, impunidad y contratos opacos, pues nada más habría que darse la vueltecita por los contratos otorgados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón en temas de seguridad nacional, y Enrique Peña Nieto a las OHL, a las Odebrecht y a todas estas empresas. Pero bueno, cuestión de enfoques, y creo que el pueblo no ve lo que ve Clemente Castañeda, Ramiro. Le voy a cantar su canción a Clemente Castañeda. Ahí va, mira: movimiento nalgancha, movimiento por el ano. O sea, por ahí piensan estos pendejos. Pórtate bien, Ramiro. Mira, te voy a decir una cosa. Para entender las cifras que maneja la oposición, que siempre manejaron, o sea, hay que entender, para las personas que quieran profundizar en esto, les voy a recomendar Homo Videns de Giovanni Sartori. Vamos a explicar un poco esta circunstancia de las estadísticas. Uno puede cambiar las mediciones. De hecho, hubo muchas críticas por la manera, por ejemplo, en cómo se estudiaba la pobreza en México. Era obvio que tú dices, vamos a abatir la pobreza se ha abatido en un 20%, ¿y cómo le haces? Pues cambio los instrumentos de medición para medir la pobreza. En el caso, como tú dices, de los feminicidios, de los crímenes violentos, los gobiernos no son enemigos de sí mismos. En el caso, por ejemplo, de Calderón y de Peña Nieto, no sabemos en realidad cuántos crímenes violentos había, porque ellos igual podían cambiar los criterios de medición de los crímenes violentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ellos dicen y se llenan la boca hablando de récords violentos, no sabemos en realidad cuántos crímenes había en el pasado, porque ellos podían manipular las cifras como ellos querían. O sea, hasta el 2018 vivimos con un gobierno de mentirosos profesionales. O sea, si mintieron toda la vida, ¿qué podemos esperar de ellos ahora si de eso han vivido? No saben trabajar con la verdad. Yo he dicho, si el presidente llegó tan lejos, llegó a presidente y derrotó de manera tan aplastante a la oposición, es precisamente porque el cuate no tiene ningún incentivo para mentir. Entonces ahora estamos viendo números reales, y esos números reales lo que hemos visto es que sí, la tendencia alcista de la criminalidad se detuvo, se estancó. Con respecto a los feminicidios, pues es un tema cultural también, es terrible. Por ejemplo, lo que sucede en Ciudad Juárez, que sigue habiendo feminicidios, pero ya no son tan importantes, de ese tamaño la tragedia que vivimos en el país. Y en el Estado de México es donde hay más feminicidios. ¿Quién habla de Del Mazo? ¿Quién le exige algo a Del Mazo? Ese cabrón es un fantasma. En cambio, si sucede algo en la Ciudad de México, todo el mundo se tira, Sheinbaum, eres represora y todo eso. ¿Y Del Mazo qué? Del Mazo es el verdadero florero de este país. Nadie habla de que el Estado de México es el Estado priista que tiene más crímenes en el país. Son ese tipo de cosas que uno de repente dice, señores, los del movimiento Nalgancha, agarren la onda, no es por ahí, construyan algo. Ustedes siguen el estilo de, no sé si recuerdas a Bora Milutinovich, el entrenador de la selección nacional, decía, nosotros no podemos crear juego, pero sí podemos destruir el juego del oponente. Y eso es lo que hace la oposición, nomás tirar patadas a lo pendejo, pero pues el presidente, ya cuando tiene una patada, el presidente les metió 3 goles.
Yo digo, ya paren esta masacre, pero pues no, nos quedan 3 años de masacre contra la oposición, mi querido Vicente. Así es, y oye, precisamente hablando de Alfredo del Mazo, estaba viendo que el periódico Reforma publica un estudio de opinión que coloca a Claudia Sheinbaum al tope de las preferencias rumbo al 2024, seguido de Marcelo Ebrard, pero de acuerdo al periódico Reforma, siguen Ricardo Anaya y Margarita Zavala como cartas fuertes para el 2024. No, pues está cabrón. Ya no entendí absolutamente nada. Perdón que yo no vea, yo creo que voy a dedicarme a otra cosa, que yo no vea lo que ve el periódico Reforma. A los editores del periódico Reforma los invitamos urgentemente que se hagan un antidoping. Yo creo que estaban bastante altos en drogas cuando hacen este tipo de encuestas. La continuidad de la Cuarta Transformación está garantizada con Marcelo Ebrard, con Claudia Sheinbaum, con Santiago Nieto. Es más, para que les ardan, le metemos a Hugo López-Gatell o a quien sea, o el que quieras. No sé, Laida Sansores, es más, la dejamos en Campeche, la traemos nomás para que les arda a los derechangos, que vaya y sea presidenta Laida Sansores, a quien sea. Tenemos como 200 monos, tenemos como 200 posibles candidatos, y la derecha, ¿qué tiene? A ver, deja escuchar los grillos. ¡Cri, cri, cri! No hay nada. O sea, ¿qué pedo con su vida? Si ellos hubiesen trabajado bien, es lo que dicen, ¿no? Los sistemas políticos tienden a tratar de repetir, ¿no? Pues por eso son sistemas políticos. Los partidos políticos, su razón de ser es ganar elecciones. ¿Qué les hace pensar a ellos que utilizando una estrategia equivocada que no les funcionó ya en el 2018 ni en el 2021, van a poder hacerlo en el 2024? Que no sean tontos. Ahora, poner a Margarita Zavala no es candidata ni siquiera a ser la jefa de los padres de familia de una escuela católica. ¿Y qué hace pensar a ella que puede ser candidata? O sea, no tiene los méritos, ni Ricardo Anaya. Bueno, Ricardo Anaya, queremos que regrese Ricardo Anaya, ¿no? Pero pues todo lo que se robó. Oye, ¿por qué no cerramos, Ramiro, con esto del ego de los políticos? Tú traías preparado hablar del ego de los políticos, y creo que ese ego ha quedado muy abollado, y no me refiero a Lía Limón por el golpe que recibió en la manifestación frente al Congreso de la Ciudad de México, a la alcaldesa Lía Limón del PAN, todo mi respeto. Me refiero a muchos que se tuvieron o se tendrán que poner el saco por lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en su informe de gobierno, o las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador con lo del payaso de las cachetadas y estas cosas. ¿Cerramos con eso, Ramiro? Sí, claro que sí. Claro que sí. Quiero nomás voy a extender un poquito, porque sí, como ha sido un día extraño, movido, diferente. Ceci ha corrido para acá, yo también he corrido para acá, he corrido para allá, todos andamos, no sé, andamos en la dinámica del corral de las gallinas, todas las gallinas corriendo para todos lados. Pues voy a elaborar un poco. Al final de cuentas es una materia de estudio mía. De hecho, mi primer libro, que se llama Poder, Sociedad e Imagen, la primera, se los recomiendo a los que lo busquen, está en Amazon, se llama mi libro Poder, Sociedad e Imagen. Yo elaboro en las causas, ¿no?, que tiene que ver con cómo la gente percibe lo que es el poder. A mí me parece un tema muy interesante el asunto de por qué una persona percibe que puede ser dirigente, que puede ser líder, o cómo es que se construye esta cultura, sobre todo en México, porque en México hay que recordar, somos un país que produce muy pocos estadistas del tamaño de López Obrador. En general, la mayoría de la clase política, la mayoría de la clase política en México pues tiende a ser muy mediocre. ¿Y cómo compensas la mediocridad de la clase política? Desarrollando la cultura del ego. O sea, ve a todos, a cualquiera, ve a Ricardo Monreal, no sé, ve a la Jacob, los de Morena también, a todos, porque ha de empezar la gente que nosotros somos aplaudidores de Morena. No lo somos. Nosotros criticamos a Morena, la hemos criticado todo el tiempo. No estamos de acuerdo con muchas de las políticas que tiene Morena, y quisiéramos que se restaurara, ¿no? Pero ves a estos personajes, ves el ego, ves el choque de los egos, ves a los priistas, ves a los panistas. Esta señora Lía Limón, que me hacen todos mis respetos. De hecho, yo la considero una persona muy valiente, excesivamente valiente, a la señora Lía Limón, porque se casó con Luis Carlos Ugalde, y casarse con Luis Carlos Ugalde es de una valentía que me merece todo mi respeto, cabrón. Entonces, no
te rías, Vicente, estamos hablando de un análisis en serio. Y entonces, el asunto de los egos con ellos tiene que ver con eso, con esa construcción de una identidad, ¿no? Decía, creo que fue Michel Foucault el que decía que los humanos somos fruto de una arquitectura compleja de identidad, básicamente es más o menos así. Entonces vamos construyendo nuestra identidad con base a lo que nos dicen los demás y con base a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Obviamente, en la política, de la manera en que estaba hecho el sistema, que era un sistema piramidal, había mucho lugar para el culto de la personalidad. Acuérdate, el estilo personal de gobernar, cómo Echeverría quería ser premio Nobel de la Paz y dirigir al movimiento altermundista y la chingada. Cómo López Portillo escribió un libro que se llamaba Don Q, que se creía él la reencarnación de Quetzalcóatl, por ejemplo, ¿no? Todos sus presidentes. Miguel de la Madrid era muy gris. Miguel de la Madrid, ahora su hijo Enrique quiere ser presidente, pero pues Enrique de la Madrid es más gris todavía que su papá Miguel de la Madrid, por ejemplo. Salinas de Gortari, el Megamind, ¿no? El cuate que pensó que se iba a perpetuar en el poder por un asunto de ego. Ernesto Zedillo, otro burócrata gris, ¿no? Vicente Fox, que nos echó a perder la vida a todos, y todos esos políticos, Porfirio Muñoz Pedo, ¿no? Que anda ahorita, anda enojado porque no le dan el lugar que él se merece en la historia, por ejemplo, ¿no? Monreal, que hizo un mega berrinche porque no fue candidato a la jefatura de gobierno, pero si tú lo comparas con Claudia Sheinbaum, o sea, la Claudia Sheinbaum es peso completo y este cuate es peso mosca, o sea, ese tipo de cosas. El ego de los políticos es un asunto que sabes que va a requerir un capítulo completo en alguno de mis libros. Lo trato de manera somera en Poder, Sociedad e Imagen, pero yo pienso que lo voy a en el próximo, no sé, en uno de mis próximos libros, lo voy a tratar de una manera un poco más extensa para que entienda la gente que esa fragilidad de la personalidad del político mexicano es importante que se deje a un lado, que empiecen a trabajar como verdaderos servidores públicos y que no anden lampareando ni anden fauroleando con dinero del presupuesto público. Nomás que se acuerden que Ernesto Cordero, el que ahora le pega a Naya y que le armó todo el caso a a Ricardo Naya, era un cuate que se compraba los trajes más caros con una tarjeta que le había dado el Congreso. De ese tamaño la fragilidad del ego de los políticos, mi querido Vicente. Querido Ramiro Padilla Tondo, sensei, maestro, cerremos invitando a la gente para que te apoye con tus libros y para que te apoye en redes sociales, para que siga avanzando ese mensaje independiente que le hace contrapeso a los analistas que opinan muchas veces pura pendejada, mucha mierda en los medios tradicionalmente chayoteriles. Sí, ya saben, estoy por sacar también otro libro. Vamos a vender el paquete de libros, el Pequeño Chairo Ilustrado, Hojas en Ruta e Interpretaciones Alternativas. Estoy trabajando en eso. Vamos a, como te digo, en un par de semanas, en cuanto me entreguen los primeros ejemplares del Pequeño Chairo Ilustrado, andaremos aquí de gira por el interior de la República, Querétaro, Toluca, Pachuca, donde ustedes me inviten. Nos vamos a ir con el Pequeño Chairo Ilustrado. Hoy en la noche con el profesor López Almejo tendremos a Paco Ignacio Taibo. Mañana es muy importante, señores, mañana es el programa número 1 de la televisión cómico mágico musical, Entre Chairos y Fifís, con el copetón César Gutiérrez Pliego y el más guapo de los chairos, yo. Así que no se lo pierdan mañana a partir de las 10 de la noche, Entre Chairos y Fifí. Tendremos a Meme Yambel, ella sí tiene cabellera, no como yo, y vamos a disfrutarlo, ¿no? Mucho. Y nos vemos en los diferentes espacios, y suscríbanse a mi canal, Ramiro Padilla Tondo, que ahorita voy a subir contenido, porque no he subido contenido estos días, porque ando corriendo aquí en el interior de la República. @Ramiro Tondo, compren el Pequeño Chairo Ilustrado y sea feliz. Muchas gracias, Vicente. Muy bien, pues estamos al pendiente, maestro. Cuídate mucho, estamos siempre listos para escuchar tus opiniones, tus comentarios, el análisis. Es el maestro Ramiro Padilla Tondo hablando con nosotros sin censura. Y déjeme